contiene, ¿qué contiene? Todos los nutrientes necesarios, ¿no es cierto? Cuando Claro, hablamos sí, de sí. nutrientes, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tiene que tener un medio de cultivo? Francisco, ¿me estás hablando vos? Sí, carbono, nitrógeno, Ajá, tiene que fósforo, tener una fuente de fuente. carbono, una fuente de nitrógeno, bien, y una fuente de energía, si no, no puede desarrollarse, ¿no es cierto? Bien, entonces, para que la fase de latencia sea cero, el inóculo tiene que venir de la fase exponencial. ¿Eso qué significa? Que el inóculo se encuentra en un medio de cultivo adecuado con todos los nutrientes necesarios y el tiempo de desarrollo de ese inóculo, ¿cuánto tiene, Francisco? Porque tiene que ser joven. ¿Y cuál es ese tiempo para decir este es joven? Según los parámetros que había nombrado, profe, ¿no? En la clase, ¿Cuáles? Nosotros dependiendo si en era, laboratorio. sí, dependiendo si era en bacterias, hongos o levadura. Bien, Si eran bacterias, perfecto. era de 24 a 48 horas. Bien, Y si eran hongos también, el mismo tiempo. Perdón, si eran levaduras. Y si eran hongos, de 7 a 14 días. perfecto, perfecto. Muy bien. Ahora quiero que me diga las características de la fase exponencial, Martín. O si no está Martín, Juan. Disculpe, profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Y no sé quién me habla. Hablo Juan. Ah, Juan, bien, Juan. No sé si lo han mencionado, pero o sea, el tiempo de incubación es el tiempo necesario hasta que el microbio llega a la fase estacionaria. Ah, de la fase exponencial, sí, claro. Eso Ah, también es variado, ¿no? Es variado. Nosotros hemos dicho que la fase exponencial, he nombrado varios tiempos. Nosotros hablábamos, bueno, no sé, a ver, Juan, contame qué has escuchado vos de lo que he hablado o qué has anotado de la o fase sea, exponencial. mi pregunta era, ya nosotros hablábamos de los tiempos de incubación dependiendo de si eran bacterias, hongos, ya sea pluricelulares o unicelulares, ¿que no? Perfecto, perfecto. El tema era ese tiempo que le toma a las células ¿cómo era la palabra? En incubarse, si es Bien, ese tiempo de incubación está dentro de, para que cumpla los periodos de latencia y la parte exponencial. claro, sí. Sí, se considera que el microorganismo está en fase exponencial a las 24 horas, pero para algunas bacterias, yo les he comentado, eh, se toma como cultivo nocturno de 18 horas, porque se sabe que en ese tiempo las bacterias van a producir los metabolitos primarios necesarios para realizar el estudio de las propiedades bioquímicas, las propiedades tecnológicas. ¿Se acuerdan que yo les he comentado recién? Entonces, esta etapa va a variar de acuerdo al tipo de microorganismo que ustedes quieran estudiar. ¿M? Pero se consideran estos tiempos que me ha dicho Francisco como tiempos de fase exponencial, que va a variar de acuerdo al tipo de género y especie. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, 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 perfecto. Muy bien. Características entonces, Juan, de la fase exponencial. Y en la fase exponencial sería en el momento donde se da el mayor crecimiento, obviamente, de las células, ya que tiene Perfecto. todos los nutrientes necesarios para ello. Bien. Este, y no sé, bueno, sí, ¿Quiénes crecen depende más de rápido? ¿Quiénes crecen más rápidos? De acuerdo al tipo de dominio. las bacterias. Ajá, más rápidos que quién. Más Y rápido.
¿Quién? ¿O que quiénes? Y por ejemplo, de los hongos Los pluricelulares, hongos, bien. Y dentro de los hongos, ¿quiénes y crecen más rápido? los unicelulares, las levaduras. Ajá, claro, las eucariotas pequeñas más que las grandes, ¿no es cierto? ¿Y por qué pasa esto? Porque necesitan menos cantidad de nutrientes. Y debería tener, bueno, primero, las estructuras que se deben ser más simples y además tienen menos exigencias a la hora del cultivo necesario, o sea, de los nutrientes necesarios para crecer. Lucía, ¿por qué ocurre, bien Juan, Lucía, ¿por qué ocurre esto? Que las procariotas crecen más rápido que las eucariotas y que las eucariotas pequeñas crecen más rápido que las eucariotas grandes. ¿Tiene que ver con qué? Porque son exigentes. Y si no es Lucía, a ver, me estoy acordando quién más. Hay otra Virginia, hay una Virginia y dos Virginia. Una de las Virginias también me puede decir. Si Lucía no está, Virginia 1, Virginia 2, o me puede decir otra característica. ¿Qué más? A ver, que no me estoy acordando de las otras chicas, de las chicas de química. Un momentito. Bueno, piensen. Bueno, chicos, para mí es muy importante esto, estas preguntas que yo les estoy haciendo, porque no se olviden que nosotros tenemos un práctico de crecimiento microbiano, entonces es importante que esto les quede claro, o sea, qué ocurre en cada fase, cuáles son las características, qué se produce en cada fase. Hasta ahora Juan me ha dicho nada más quiénes crecen más rápido que otras. Yo quería saber el por qué. ¿Por qué es necesario saber el por qué? Porque acuérdense que para que los microorganismos necesitan alimentarse, para eso le damos nutrientes. ¿Cómo pasan esos nutrientes que están al medio de cultivo a la célula? Y tiene que ver con esto, ¿por qué crecen más rápido? Porque las células más pequeñas pueden transportar mucho más fáciles los nutrientes para poder elaborar sus constituyentes celulares y poder desechar los metabolitos primarios importantes en esta fase exponencial. ¿Cuáles son esos metabolitos primarios? Vamos. ¿Cuál es? No escucho bien, perdón, chicos. Preguntar si también tiene que ver la eficiencia de las bacterias o de los microorganismos para crecer más rápido. Bien, escucha, pero pregunto cuáles son los metabolitos que se producen en esta fase exponencial. Y eso no depende de Proteínas. la alimentación, por ejemplo, de cada uno. De nuevo, porque no se ha entendido. A ver. No dependería del metabolismo, por ejemplo, de la fermentación que hace cada microorganismo. Bien, bien, pero ¿cuáles son los productos? Acuérdense que les he dicho que muchas industrias dependen de esta fase exponencial. Porque Y puede aquí, ser acuérdense, Puede ser lactato, dióxido de dióxido de carbono. carbono, metanol, dióxido de carbono, ácido láctico, ¿qué más? etanol. Alcohol, bien, etanol, ajá, perfecto, perfecto. Ácido acético, o sea, muchos desechos de este metabolito se utiliza en las industrias. Bien,
Entonces, vamos rápidamente a la fase estacionaria, que es otra fase importante del crecimiento. En esta fase, ¿qué características hay que tener en cuenta que ocurren aquí? El agotamiento de nutrientes o la acumulación de los... Bien, agotamiento de nutrientes, comienza el agotamiento de nutrientes. ¿Qué pasa con las células? ¿Crecen? ¿No crecen? ¿Qué Hay como ocurre? un ¿Mueren? equilibrio entre la muerte y el crecimiento. Bien, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué pasa con Forman, la forman velocidad? metabolitos secundarios. La Disculpa. velocidad es cero. Ajá, ¿qué velocidad? ¿De qué? ¿Cuál? Porque Del había dos crecimiento de velocidades. población, ¿no? La velocidad de crecimiento. Ajá, perfecto, bien. Bien, muy bien. ¿Y cuándo ocurre la muerte? ¿Cuándo ingresa el microorganismo en la fase de muerte? Ah, ¿qué tipo de metabolitos se producen aquí en la estacionaria? Secundario. Bien, Ácidos metabolitos secundarios, como por ejemplo, Ácidos grasos. metabolitos Antibióticos, secundarios, perdón. sí. Ajá, Antibióticos. antibióticos, como la penicilina, habíamos dicho, ¿y qué más? Toxinas. Toxinas. Bien, perfecto. ¿Cuándo comienza la etapa de muerte? O sea que aquí eh, habíamos dicho que la fase exponencial empieza la acumulación de desechos, que no. En la fase estacionaria hay aún más acumulación y en la fase de muerte, ¿qué ocurre? La acumulación de los metabolitos. Ujú. La acumulación de metabolitos, como por ejemplo habíamos dado el caso en el caso de los lactobacillus, que hay una acumulación de ácidos y que eso es tóxico para las células y comienza la muerte, ¿no es cierto? Bien, muy bien. El tiempo que demora cada fase va a depender del tipo de microorganismo y dentro del tipo de microorganismo, del género y de la especie. Bien, perfecto. Vamos a continuar entonces. Ya ha quedado claro lo más importante. Ya hemos visto las características de cada fase. Perfecto. ¿Esto en qué tipo de cultivos es? ¿Continuos o discontinuos? Discontinuos. Bien, discontinuos. Ahora vamos a ver qué pasa en un cultivo continuo. Bueno, en un cultivo continuo se utiliza reactores, como en el caso de la imagen de la derecha que ustedes ven. La izquierda es una imagen que está en todas las bibliografías, pero el de la derecha es lo que realmente se utiliza. Esto es un reactor, y en este reactor, como ustedes ven, es un reactor de vidrio donde se puede observar el medio de cultivo, la cantidad de medio de cultivo, en qué condiciones se encuentra este medio de cultivo. Y como ven, tiene varias mangueras y tiene muchos tubos. Aquí se controla la entrada de nutrientes, la entrada de medios de cultivo que le vamos a colocar continuamente. También se hace un control de oxígeno, dióxido de carbono o algún tipo de agente reductor, si es el caso de microorganismos anaerobios estrictos, donde se va, si son anaerobios estrictos, se va a controlar esta atmósfera para que ese microorganismo pueda crecer en las condiciones necesarias. Este reactor, como dice aquí, el ambiente en un cultivo discontinuo cambia constantemente a causa del consumo de nutrientes y la producción de desechos. En un de cultivo continuo es posible evitar, o sea, cuando nosotros hemos visto los cultivos discontinuos, ahí nosotros sabemos que lo colocamos al inóculo en un medio de cultivo, comienza las diferentes fases de crecimiento, se acumulan los desechos, el microorganismo comienza a morir, muchas de las células mueren por la acumulación de esto. Termina. En cambio aquí no,
Aquí, en estos cultivos continuos, lo que se quiere es mantener este inóculo en dos fases importantes, que es la fase exponencial y la fase estacionaria. ¿Por qué son importantes? Y porque va a depender de qué desechos nosotros queremos que este microorganismo produzca, es decir, metabolitos primarios o metabolitos secundarios. Imagínense que si nosotros necesitamos cultivar el microorganismo que produce la penicilina, y vamos a necesitar que este microorganismo se encuentre en la fase estacionaria. Entonces le vamos a dar todos los parámetros necesarios para que este microorganismo se encuentre en esa fase y poder sacar continuamente el antibiótico de ese reactor. Entonces, lo importante es saber aquí que los cultivos discontinuos son sistemas cerrados, mientras que los continuos son sistemas abiertos. El nombre que se le da a estos tipos de reactores es el quimiostato. El quimiostato es un reactor de laboratorio. Lo que yo aquí les muestro es de escala piloto, el de la derecha, y en escala industrial, imagínense lo que son los reactores, son mucho más grandes. Nosotros, fíjense que cuando se quiere, por ejemplo, en el caso de que nosotros necesitemos producir la levadura de panificación que ustedes ven, que se comercializa y que muchos de ustedes lo habrán comprado alguna vez, vamos a necesitar que haya constantemente producción de masa celular y no de desechos. En ese caso, tenemos que ver que la fase exponencial sea mucho más corta para que no haya una acumulación de metabolitos primarios, porque aquí en este caso necesitamos la masa celular. Entonces, todos los controles de los parámetros serán los necesarios para obtener masa celular. En cambio, si nosotros necesitamos producción de ácido láctico, como en el caso de yogur, o producción de alcohol, como en el caso de bebidas como el vino o como la cerveza, vamos a tener que hacer un control de tal manera que vayamos desechando este producto, que en este caso, como yo les digo, puede ser el vino, puede ser los diferentes productos que se van a elaborar con esos metabolitos primarios. Entonces, las características de un cultivo continuo es que ingresa constantemente en medio de cultivo nuevo, y aquí lo podemos ver. Entonces, lo que aquí en estos reactores se añade un volumen conocido de medio fresco a velocidad constante y se elimina a la misma velocidad un volumen igual de medio de cultivo usado. En equilibrio, el volumen del recipiente, el número de células y la relación nutrientes y desechos permanecen constantes y el cultivo alcanza el estado estacionario. En estos cultivos continuos nos permite realizar un control de manera independiente tanto de la velocidad de crecimiento, que como ustedes ya saben es la rapidez con que se dividen las células, y la densidad celular, que es cuántas células se obtiene por milímetro. Dos factores que controlan la velocidad de crecimiento y la densidad celular son la velocidad de dilución, que es la velocidad a la que el medio fresco entra y el medio usado sale, y la concentración de nutrientes limitantes, o sea que puede ser la fuente de carbono o de nitrógeno que se encuentran presentes en el medio estéril que entra al recipiente del quimiostato. Es decir, nosotros aquí vamos a controlar todo. Vamos a controlar cuánto medio le vamos a ir agregando para saber esa velocidad de dilución. También tenemos que saber cuál es el nutriente limitante
Y todo eso va a depender qué es lo que necesitamos. ¿Qué es lo que necesitamos con este crecimiento microbiano? O sea, nosotros necesitamos obtener metabolitos primarios, metabolitos secundarios, masa celular. ¿Qué es lo que necesitamos? Entonces, los cultivos continuos permiten controlar tanto parámetros externos como internos. Bien, hasta ahora ya hemos visto crecimiento de cultivos continuos y cultivos discontinuos. ¿Cómo se puede medir ese crecimiento? Y esto lo van a hacer ustedes en la práctica. El crecimiento de la población se mide a partir de los cambios en el número de células o en la concentración de algún componente celular como estimación del número de células. El crecimiento de un microorganismo depende de varios factores. ¿Cuáles son estos? Del microorganismo en sí. Es decir, ¿cuánto demora en crecer? ¿Cuál es el tiempo de generación? ¿Cuál es el ciclo de vida? Por ejemplo, en el caso de Escherichia coli, el ciclo de vida es de 15 a 20 minutos, mientras que para el caso del Mycobacterium tuberculosis lo tiene en 18 horas. La composición del medio. Las células van a crecer más lentamente en medios que tienen una cantidad de nutrientes mínimas, como es en el caso de los medios sintéticos. Y en cambio, en los medios ricos en nutrientes, estos métodos, o sea, el crecimiento va a ser mucho más rápido que en el caso de un medio que contiene nutrientes pobres, ¿no? Las condiciones de incubación, como ya venimos viendo, la temperatura de incubación, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera de cultivo, la agitación, son algunos de los parámetros importantes para saber cómo va a ser el crecimiento de ese microorganismo. ¿Qué significa eso? Algunos microorganismos necesitan que durante la incubación sean constantemente agitados, como en el caso de Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus es un microorganismo que tiene una temperatura de desarrollo óptima de 30 grados centígrados y necesita de una agitación constante. Entonces, si nosotros les damos esas condiciones, el crecimiento va a ser más rápido. En cambio, si no le damos alguno de estos parámetros necesarios, ese crecimiento va a ser mucho más lento. Por ejemplo, en el caso de anaerobios estrictos, acuérdense que necesitan que esté ausente el oxígeno, pero que haya concentración de otros tipos de gases, como por ejemplo dióxido de carbono o nitrógeno. Entonces, si nosotros le damos constantemente este parámetro importante para ellos, van a crecer rápido. Otro factor importante del crecimiento es la procedencia y la característica del inóculo que ya venimos hablando. Bueno, entonces, para medir crecimiento existen dos tipos de métodos, los métodos directos y los métodos indirectos. Dentro de los métodos directos tenemos recuento del número de células al microscopio y el uso de contadores electrónicos. Una forma de contar células es utilizando una cámara que se llama la cámara de Neubauer, que es esta que ustedes pueden ver en la imagen a la derecha hacia arriba. Esta cámara es un portaobjeto que tiene dos hendiduras. Ustedes la van a usar en el laboratorio, en el laboratorio de medidas del crecimiento, vamos a usar la cámara de Neubauer. Esta cámara tiene dos hendiduras en forma vertical, por donde nosotros vamos a colocar el inóculo a una determinada cantidad. Fíjense que se toma con una pipeta Pasteur una determinada cantidad diluida del inóculo. Ese inóculo también le vamos a agregar un colorante que es el azul de metileno diluido. ¿Por qué será diluido?
¿Qué creen ustedes? ¿Por qué utilizamos un colorante diluido? ¿Qué creen ustedes? ¿El por qué? Ay, perdón, el pasado. Y para no ¿Por qué afectar a los usamos? microorganismos. Bien, para no matar, porque aquí, si bien aquí, que esto lo vamos a hablar, cuenta tanto células viables como no viables, nosotros necesitamos utilizar un colorante para que sea mucho más fácil de poder encontrar estas células al microscopio, ¿no? Ya saben que las células vivas son refringentes, al ser refringentes se ven como iluminadas, y cuando no hay un contraste entre el campo y la célula en sí, es muy difícil de realizar el conteo. En cambio, si hay un contraste entre el campo y la célula, si el campo se ve azul y las células se ven refringentes, iluminadas, nosotros vamos a poder encontrarlas más fácilmente y poder realizar el conteo. Esta cámara de Neubauer, que yo recién les decía, tiene, fíjense que se observan campos. Tiene 16 campos grandes, que son este cuadradito que ustedes ven verde, y este cuadrado hay 16 campos. Y dentro del campo hay 25 campos más pequeños, que son los que se toman para realizar el conteo, como ven aquí en la imagen en la parte derecha. Lo que se hace es contar todas las células que ustedes van encontrando en los diferentes campos. Y luego se utiliza una fórmula que lo van a aprender. Cuando hagan el práctico, se utiliza una fórmula para poner el número de célula, el volumen que ustedes tienen, cuántos cuadraditos tienen, y se hace una estimación del número de células. Entonces, en este tipo de métodos se utilizan portas especiales diseñados para el recuento celular, denominadas cámaras de recuento, y este método tiene un inconveniente, que no diferencia células viables de las no viables. Es decir, que aquí nosotros contamos todo y es poco preciso. ¿Por qué? Porque depende del ojo del observador. Es decir, capaz que yo veo 12 células y a lo mejor alguno de ustedes ve 10, ve 8. Eso va a depender del ojo del observador. Por eso es poco preciso. Lo hacemos, lo usan. ¿Saben dónde se usa mucho la cámara de Neubauer? Se usa mucho en las fábricas donde se elabora levaduras como masa celular, o en fábricas donde elaboran vinos o cerveza, para ver en qué condiciones va creciendo esta levadura y va produciendo el alcohol necesario. Muchas veces mueren por la acumulación de metabolitos tóxicos, como acabamos de ver en las diferentes fases. Otro método que se utiliza directo son contadores electrónicos. Las células son suspendidas en un fluido conductor que pasa lentamente a través de una abertura fina por la que pasa una corriente eléctrica. Cada célula que pasa produce un cambio en la conductividad, y estos cambios o pulsos convenientemente amplificados son registrados electrónicamente, dando una medida directa del número de células en el medio. No diferencia, eso también es un inconveniente para este caso de contadores, no diferencia células viables de no viables, ni entre células o partículas inherentes. O sea, todo lo que pasa lo cuenta. Aquí yo les he puesto uno. Nosotros por supuesto que en el laboratorio no tenemos, son mucho más caros, son automáticos, son rápidos, a diferencia de la cámara de Neubauer. Bien, vamos a seguir con los métodos. Bueno, otros métodos que sí los vamos a hacer en el laboratorio son utilizando métodos cuantitativos, que ustedes justamente tienen en la clase que viene. Dentro de los métodos de aislamientos cuantitativos tenemos dos, que son recuento en placa y número más probable. Dentro del recuento en placa, esperen un momentito. Dentro del recuento en placa
sabemos que el recuento en placa, tanto el recuento en placa como el número más probable, cuenta células viables. Y estos son los dos métodos más importantes que interesan en microbiología, porque aquí verdaderamente vamos a contar las células que pueden reproducirse. Porque células viables, ¿qué significa que sean células viables, chicos? Y puedan reproducirse. Bien, y multiplicarse, claro, que puedan Claro. multiplicarse, reproducirse y producir todas las características necesarias para el estudio de estos tipos de microorganismos. Bien. O sea, puede haber otros microorganismos que estén vivos, pero hayan perdido la capacidad para En multiplicarse. la parte, ¿sabes dónde pasa eso mucho? Cuando, sí, pueden haber ocurrido. Siempre que nosotros contemos en la fase exponencial, ahí nos estamos asegurando que vamos a contar células viables. Si nosotros contamos, queremos hacer un recuento de un cultivo viejo, de un cultivo que ya tiene más de 48 horas, y bueno, ahí vamos a estar contando de todo, ¿entiendes? Pero en realidad, acuérdense ustedes que para que se produzcan las colonias debe haber células viables, ¿no? Porque nosotros en estos Claro, o recuentos sea, en las no placa, viables serían las que no tienen esa capacidad. claro, no tiene la capacidad de formar colonias, por eso estos métodos cuentan viables. Nosotros con estos dos métodos, acuérdense que si han estudiado para el jueves, número más probable, decimos número más probable de células viables por mililitros. Y aquí decimos unidades formadoras de colonias por mililitro para el caso del recuento en placa. Dentro del recuento en placa tenemos dos métodos, que es el método de vertido en placa y el método de diseminación con espátula de Drygalski o de difusión en placa, que también se llama. Esos dos métodos los vamos a aplicar la clase que viene. Y son métodos para el recuento del crecimiento microbiano. Aquí, para utilizar estos métodos, primero se hacen diluciones para disminuir la carga microbiana inicial y luego lo que se hace, por eso ustedes observan aquí muchos tubos a donde se van a hacer las diluciones sucesivas de la muestra original. Y luego esas diluciones son las que se van a colocar en un volumen que va de 0,1 a 2 mililitros en algunos casos, en cada placa, y luego se va a colocar, cuando es vertido en placa, el medio fundido y enfriado a 45 grados centígrados. El medio apropiado para el crecimiento del microorganismo que nosotros vamos a aislar. ¿Se va entendiendo? Sí. Ese medio puede ser un medio general cuando se trate de aerobios mesófilos totales, puede ser un medio selectivo o un medio selectivo y diferencial si nosotros queremos aislar e identificar diferentes microorganismos que puedan estar en una muestra que contiene un cultivo mixto. ¿Está? Perfecto. En el caso del número más probable, es una técnica que se basa en la probabilidad de encontrar células viables en una serie de tubos. En este caso también se realizan diluciones sucesivas y esas diluciones sucesivas son colocadas en series de tubos que pueden ser 3, 4, 5, hasta 10 tubos por cada dilución. Esos tubos contienen medios de cultivos selectivos, como en el caso del medio de cultivo McConkey que ustedes han preparado con una campanita Durja, como para poder observar algún metabolito primario, como en este caso el dióxido de carbono, más que el dióxido de carbono, en este caso se produce, dióxido de carbono, que se produce por el metabolismo de diferentes tipos de microorganismos, como el caso de las enterobacterias, y dentro de las enterobacterias los coliformes, que eso vamos a ver la clase que viene. ¿Se va entendiendo? Entonces, dos métodos miden células viables
y 2 métodos anteriores que hemos nombrado no diferencia células viables de no viables, cuenta todo. Bien, continuemos entonces. Bien, vamos a ver qué pasa con los métodos indirectos. En este caso son aquellos que utilizan parámetros distintos del número de células, pero que pueden relacionarse de forma directa con este. O sea, pueden contar la masa celular, podemos calcular la actividad metabólica, etc. Aquí, ¿cuáles son esos métodos? Por ejemplo, la determinación del peso seco, que capaz que en química ya alguna vez lo han hecho. Se trata de medir Sí, la se lo han masa hecho. celular presente en... Ah, ¿sí? Sí, sí lo hemos hecho eso. ¿Sí? O sea, por diferencia Ajá, sacamos. bien. Perfecto, perfecto. Por diferencia de la cantidad de humedad, la cantidad de humedad liberada es lo que ustedes le van a restar después para sacar el peso seco, ¿que no? Peso húmedo, Claro, peso seco. teníamos que esperar un día, creo que era, para Claro, ver. hasta peso constante. Sí, tal cual. Aquí se hace lo mismo. Se trata de medir la masa celular presente en un cultivo y estimar el número de células proporcional a este. Es decir, se elimina todo el agua y se va pesando la masa celular del cultivo para ver cuánto se tiene. Bueno, otro método indirecto es la determinación del nitrógeno celular. Es medir el contenido proteico del cultivo, ¿no? O sea, se mide la cantidad de proteína y en base a eso, por una fórmula, se puede determinar la cantidad de nitrógeno celular, que a lo mejor en química también han hecho la medida de proteínas. Bueno, otro No, eso método no. indirecto... No, no han hecho proteínas. Bien, a ver, ¿en qué materia No, pueden hacer proteínas ustedes? Por no ejemplo, hemos en hecho histología. con bioquímica, creo que hemos hecho eso. O sea, pero con moléculas, proteínas, con proteínas hemos hecho eso. Ajá, Pero con ajá, pero enzimas, que o han sea, con la hecho producción de la con enzima, algún entonces no sé si es lo método, mismo. Claro, con enzimas electroforesis, directamente. mira, ustedes han hecho electroforesis, que no. Sí, electroforesis sí. Claro, Sí. claro, electroforesis, no sé si han hecho aminoácidos también. Claro, pero eso lo sacamos con espectrofotometría. Claro, claro, Veíamos la claro, capacidad sí. de producción, o sea, de producción, bueno, qué tanto producía una enzima, Ah, amoníaco, y ahí medíamos. bien, perfecto. Sí, sí, también es una forma. Sí, es una forma. Otra forma es determinar a través de... Hay muchos métodos para determinar la cantidad de proteína y en base a eso se puede determinar la cantidad de hidrógeno. Aquí se podrían Otro método usar, indirecto... perdón, aquí también se podría usar, por ejemplo, espectrofotometría, ¿o no? Sí, sí, la espectrofotometría, fíjate, ahora viene la medida de la turbidez del cultivo. Aquí se mide por espectrofotometría. La A ver. turbidez. Es decir, a mí esto que ustedes cuando colocan en un medio de cultivo, una de las formas de saber si hay crecimiento o no es hacer una observación del tubo. Si hay turbidez, hay crecimiento, que es lo que ahora ustedes van a hacer, van a ver sus cultivos, los cultivos que ustedes han sembrado, y van a ver si en los medios líquidos van a ver si hay turbidez, si hay velo en la superficie o si hay precipitado. Esos son indicios de que hay un crecimiento microbiano. Bueno, una forma de medir también el crecimiento es a través de la turbidez. Para ello lo que se hace es, se coloca el inóculo en un medio de cultivo, generalmente que no tenga color, o un medio de cultivo que sea con un color ámbar muy claro, para que se pueda realizar la medida de la turbidez. Esta medida de la turbidez se puede hacer a través de un espectrofotómetro o a través de la escala de McFarland, que yo les voy a mostrar y que ustedes la van a usar la clase que viene. Porque también a veces, siempre que se hace una curva de crecimiento, es necesario saber de qué carga microbiana inicial partimos, o sea, cuál es la cantidad de células iniciales con la cual nosotros partimos, porque si necesitamos ver
a las 2 horas, ¿cuánto crece? ¿Cuánto tengo? A las 4 horas, a las 5 horas, a las 24 horas, yo no necesito saber de dónde he partido. Si he partido de 10 a las 2 número de células, si he partido de 10 a la 8, si he partido de 10 a la 10, desde cuánto he partido, ¿entienden? Entonces, la escala de McFarland, que la van a conocer la clase que viene, es una escala que está elaborada en base a sulfato de bario. Entonces, esa escala va desde el 1 hasta el 5 y cada uno de estos tubitos tienen una cantidad de sulfato de bario que hace que cuando ustedes lo agiten se vea la turbidez de esa suspensión. En base a esa turbidez, nosotros vamos a comparar otro tubo de ensayo que va a tener, el tubo de ensayo que va a tener el medio de cultivo que ustedes van a tener en el momento con el inóculo. Entonces vamos a comparar y vamos a decir, este tubo está dentro de la escala 4. Van a ir a la tabla de McFarland, porque tiene una tablita donde dice la escala 4 establece que hay 6 por 10 a la 8 número de células por mililitro. ¿Se va entendiendo? Sí, sí, sí. Sí, Bien. sí. Esa manera de medir también es una forma imprecisa, porque también depende del ojo del observador, ¿no? En cambio, el uso de un espectrofotómetro es mucho más precisa, porque nosotros lo que vamos a hacer cada hora o cada media hora o cada 2 horas, dependiendo del tipo de cultivo, vamos a ir realizando medidas espectrofotométricas. Donde nosotros lo que sí ahí vamos a tener que ir haciendo diluciones para que ingrese dentro de lo que puede medir el espectrofotómetro. Generalmente cuando se quiere medir crecimiento microbiano, se mide a una longitud de onda entre 550 a 550 560 nanómetros, ¿no? Entonces se va realizando las lecturas a diferentes tiempos para poder hacer una curva que va a ser densidad óptica en función del tiempo. O bien absorbancia, depende de lo que nosotros vayamos a medir. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Bien, perfecto. Sigamos entonces. A ver. ¿Ve? Profe, Está avanzando. Ajá. yo le quería preguntar de Sí, la te escucho. parte que hemos visto de los cultivos continuos. Sí. La Luciano. masa madre no sería un tipo de cultivo continuo, o sea, más casero. La masa madre. Ajá. Mira, para que sea un cultivo continuo, vos necesariamente tienes que controlar la cantidad de nutrientes que le das a medida que haya un crecimiento de esta masa y la cantidad que vas retirando. Contame aquí cómo sería. O sea, cuando vos produces la masa madre, la tienes que alimentar constantemente. Eso vos me dices, ¿no es cierto? Y vas sacando masa madre para producir pan. Bien, eso sería un cultivo continuo, sí, es un cultivo continuo. Y para los chicos que no saben qué es una masa madre, una masa madre es cuando se coloca a fermentar harina, pero a esa harina no le colocamos levadura, la levadura comercial, sino comienzan a desarrollar, comienzan a utilizar los nutrientes que tiene la harina, que en este caso es el almidón, comienzan a alimentarse de eso, las levaduras que se encuentran en la harina, no solamente las levaduras, sino otros tipos de microorganismos, bacillus también hay, que comienzan a alimentarse de esa harina y comienzan a producir los productos del metabolismo, como ser los metabolitos primarios que acabamos de nombrar, que en este caso sería dióxido de carbono. Entonces, esa masa
madre, como necesita constantemente tener nutrientes, lo que se hace es agregar harina. A medida que uno va sacando un poco de esa masa madre, le va agregando harina, le va agregando también líquido, agua por supuesto, para que constantemente se esté desarrollando. No sé quién me ha preguntado, Luciano. Sí, claro, porque he Luciano, visto ¿y que vos puede durar sabes hacer? muchísimo. No, pero he visto que en en el campo por lo general hacen y les dura Ajá, mucho tiempo. Ellos sí, sí. lo van alimentando y bueno, para hacer, qué sé yo, tortilla o pan casero, Buenísimo. van Sí. sacando de ahí. Sí, últimamente fíjate que las personas que necesitan, que buscan alimentos saludables, van hacia lo que es masa madre o productos elaborados con masa madre. Nosotros aquí en la planta piloto tenemos los chicos de Ingeniería en Alimentos tienen una asignatura que se llama Proyectos en Tecnología de los Alimentos 1, que es del nuevo plan, donde ellos ahora actualmente están elaborando alimentos que contienen probióticos, como el caso de kombucha, kefir, productos con masa madre. Entonces ellos están alimentando constantemente para poder obtener esos productos. Y hacen la masa madre, la alimentan, tienen en la casa alimentándola para traer aquí a planta piloto y poder elaborar panificados, ¿no? Panificados con masa madre. Bueno, Claro. ¿Y qué otros consecuencias métodos. tiene usar la levadura ¿Cómo, Luciano? industrial? Disculpa. ¿Qué consecuencia tiene o por qué es diferente utilizar la levadura hecha? Mira, todo lo que sea levaduras comerciales o alimentos que son elaborados en forma industrial, en ese caso la levadura, acordate que tienen diferentes tipos de procesamientos industriales que en alguno de esos procesamientos puede ocurrirle algo a esa levadura, ¿me entiendes? En cambio, aquí son levaduras espontáneas, son levaduras que se encuentran, entonces los productos del metabolito son mucho más, a ver, para ponerte un ejemplo, las levaduras comerciales dan productos muy homogeneizados. En cambio, los microorganismos autóctonos, que son estos que se encuentran en la harina, van a dar productos que tienen características organolépticas totalmente diferentes a estas levaduras o estos microorganismos comerciales. La tendencia actual es ir hacia microorganismos autóctonos, o sea, microorganismos que se encuentren en el producto que vos necesitas elaborar. Has visto que, a ver, te voy a dar un ejemplo. Has visto que para elaborar un salamín y para que tenga las características higiénicas y organolépticas y nutritivas adecuadas, se utiliza cultivos iniciadores o cultivos starters que se llaman. Estos cultivos iniciadores se los puede comprar comercialmente, pero son cultivos que a lo mejor han sido aislados de jamones, de bovinos o de porcinos, o han sido aislados de salames de Europa y dentro de Europa de España, que tiene características totalmente diferentes a Argentina y a Santiago del Estero. Claro, por Entonces, eso estos microorganismos... claro, por eso los chorizos que hacen, por ejemplo, en el campo, tienen un sabor muy distinto a los que compras no sé, en una feria o Bueno, que son bien, hechos por en eso, industria. claro, por eso es que ahora la tendencia es ir hacia los microorganismos autóctonos, son aquellos que han sido aislados del producto y de la zona, o sea, del lugar, ¿me entiendes? Por eso cuando dicen salamines de Colonia Carolla o salamines de Tandil, porque ellos utilizan los microorganismos autóctonos de la zona. Ellos no usan cultivos iniciadores, pero
el problema de no usar cultivos iniciadores es que ellos dependen de que esos microorganismos benéficos crezcan, porque si no crecen, no inhiben los patógenos y los patógenos pueden estar presentes en esos salamines. O sea, es decir, que los parámetros de las condiciones en las cuales se están elaborando tienen que ser muy estrictos y tienen que ser controlados estrictamente. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Un Sí, sí. ejemplo, por ejemplo, otro sería el del queso Roquefort, que se produce en También, ¿se Roquefort. acuerdan que antes le decíamos queso Roquefort aquí, que ahora ya no le podemos decir? Porque el Penicillium roqueforti ha sido aislado en Italia, en el lugar donde se ha aislado y por eso tiene ese nombre. Por eso Argentina ya no puede usar y otros países no pueden usar la Sería denominación el de queso queso azul, ¿no? Roquefort. ¿Ah? Sería el queso azul, creo que se le El dice. queso azul. Por eso es que Argentina cambia su denominación a queso azul. Pero en Eso sí ocupan los mismos microorganismos para producir, ¿no? El queso. ocupan los Ah, mismos, bien. pero O no sea, es sucede. un nombre como regional, se tiene que ocupar. Es lo que Claro, me claro, decía. denominación de origen se Denominación. llama, Ah, claro, claro, ahí está. protegido. Y eso tienen sello protegido, ¿no? Ellos tienen sus sellos. Entonces Claro, o uno sea, no sería puede tema usarlo. de como para que no lo utilicen otros. Para decir, yo vendo Eso, queso Roquefort, eso siendo que no es mismo. producido ahí en ese lugar. Eso mismo. Chicos, a ver, ya les cuento a todos, pero aquí sobre todo a los chicos que están en el proyecto de investigación, nosotros que trabajamos con cabra para darle un valor agregado a la cabra caprina de Santiago del Estero, sobre todo a esa cabra, que se denomina de refugo, que es la cabra de edad, aquella cabra que ya no se puede utilizar para nada pero que está en un estado de salud adecuada, sino que ya no se la consume porque la carne tiene ciertas características organolépticas que a los consumidores no les gusta. Entonces, para darle un valor agregado, nosotros elaboramos productos cárnicos, como salamines de cabra, como jamones crudos de cabra, como jamones cocidos de cabra y como snack de cabra. Todos esos productos hemos elaborado en los diferentes proyectos que tenemos. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Aislar microorganismos de importancia tecnológica y de seguridad de estos productos que yo les he contado y de carne de cabra también. Es decir, estamos aislando bacterias lácticas y otro grupo que se llama Staphylococcus coagulasa negativa, que tienen propiedades tecnológicas e higiénicas importantísimas para este caso para estos productos que yo les acabo de mencionar. ¿Cuál es la idea? Estudiar dos géneros que son bacterias lácticas y los estáfilos, cuáles producen bacteriocinas, en el caso tanto de estáfilo como de bacterias, cuáles producen bacteriocinas que me va a mejorar y me va a inhibir la producción, el desarrollo de patógenos y también si producen alguna propiedad protectora, que se llama así, propiedad protectora, para que estos productos duren en el tiempo también. Entonces nosotros vamos a ver si son capaces de producir ácido láctico, si son capaces de tener actividad nitrato reductasa, si tienen actividad lipolítica, si tienen actividad proteolítica, si son capaces de producir bacteriocina, y si además de eso producen algún compuesto de sabor, de aroma, de textura, que va a mejorar estos productos de cabra. Entonces, fíjese, tan importante saber el crecimiento justamente y saber durante qué fase producen estos metabolitos para poder estudiarlos en el laboratorio y luego llevar a una escala planta piloto. A una escala planta piloto y luego a una escala industrial. Porque se imaginan, si nosotros decimos, tenemos estas bacterias que podemos utilizarlos como cultivos iniciadores para la producción de salames artesanales de cabra, jamones cocidos de cabra y jamones crudos de cabra, pero los productores van a estar chochos.
Bueno, eso es lo que estamos haciendo nosotros en nuestros proyectos de investigación. Y bueno, y volviendo, porque sí es interesante hablarles de muchas cosas, pero vamos a volver a la clase, que está todo relacionado, vamos a ver dos métodos indirectos también que se pueden utilizar, que es la determinación de ADN. Cuando los microbios crecen, elaboran macromoléculas a partir de las subunidades presentes en el medio de cultivo. Acuérdense que durante el metabolismo, los microorganismos utilizan los nutrientes que hay en el medio de cultivo para formar sus macromoléculas mediante los dos procesos del metabolismo. ¿Cuáles son los dos procesos del metabolismo? El anabolismo, donde se produce la biosíntesis de los constituyentes celulares, y el catabolismo, donde libera los desechos. Y desechos que muchos son muy importantes en diferentes industrias. Yo le hablo de alimentos, pero en la industria farmacéutica y médica hay muchos productos del metabolismo que son muy importantes. Bueno, el crecimiento de poblaciones microbianas se pueden monitorear estimando la cantidad de ácido nucleico presente en una muestra en comparación con una suspensión estéril en un medio donde hay células muertas. Otra forma de medir en forma indirecta es la determinación de una actividad metabólica según el tipo de microorganismo, que puede ser el consumo de oxígeno para el caso de aerobios, la liberación de dióxido de carbono u otro producto de la fermentación, el aumento de la concentración de alguna enzima constitutiva o la incorporación en la célula de algún material radioactivo. Es decir, esto sería cuando nosotros determinamos qué cantidad de dióxido de carbono se está liberando en diferentes productos de fermentación o de alcohol. Así que estos son métodos indirectos. Nosotros dentro de los métodos indirectos en el laboratorio vamos a hacer medidas de la turbidez mediante la escala de Macfarlane y mediante la medida por espectrometría. Bien, preguntas, algunas de las cuales ya les he dicho hace un ratito, les he preguntado. ¿En qué fase de la curva de crecimiento se dividen las células en un periodo de tiempo constante? ¿Quién me puede decir eso? En la fase exponencial. Bien, en la fase exponencial. ¿En qué condiciones no se produciría una fase de latencia? Ya me han dicho. Las chicas, las quiero escuchar a las chicas. A ver, chicas. A ver con cuánto estoy. Teóricamente estoy con 19, uno ya se ha ido, no sé cuál. Entonces, ¿en qué condiciones no se produciría una fase de latencia? Ya hemos dicho eso. Rápidamente me dice cualquiera. Bueno. Cuando No se olviden que después pasamos de un medio de cultivo con cultivo que está en fase exponencial a un medio que está nuevo, digamos. Perfecto, de 10. ¿Y por qué entran las células en fase estacionaria? Porque hay una Porque disminución el crecimiento de los microorganismos igual a la velocidad de muerte. Entonces, no hay Pero un ¿qué hay aumento de la aquí? población. Agotamiento. Bien, Agotamiento de nutrientes, pero no ajá, o sea, no lo suficiente para producir la muerte. O sea, se mantiene estable la población. bien, bien, ¿y acumulación La de qué? acumulación de desechos. De desechos. Perfecto, y acumulación de desechos, perfecto. ¿En qué se diferencian los microorganismos de un quimostato de los microorganismos de un cultivo discontinuo? ¿En qué en la fase están esos cantidad microorganismos? en que uno se le agrega nutrientes constantemente y en otro se calcula para una sola vez. Ajá, pero aquí ¿cómo estarían los microorganismos? ¿En qué fase estarían? En fase exponencial continuamente. Bien, en fase exponencial y también pueden pasar a la fase de meseta, pero no tienen, Claro, o ¿qué sea, por fase ejemplo, no si se tienen? quiere sacar penicilinas, se lo mantendría en una fase
donde hay Perfecto, desechos secundarios. perfecto. Y aquí, chicos, ¿qué fases no se dan? La fase de muerte ¿Y cuál otro más? De y latencia. la de latencia. Claro, perfecto. Siempre va a estar en la exponencial o en la estacionaria, de acuerdo a qué tipo de hito o qué características necesitamos, ¿no? ¿Qué ocurre en un quimiostato si la velocidad de dilución supera la velocidad de crecimiento máximo del organismo? ¿Qué creen que va a pasar? ¿A qué fase va a entrar? Es decir, que como la cantidad de nutrientes, si hay una velocidad de dilución, ¿qué pasa? A la fase de muerte. Bien, porque no va a tener nutrientes, los nutrientes se van a ir agotando, si está muy diluido, se van a agotar, o sea, la velocidad de crecimiento va a disminuir, ¿no? Perfecto. ¿Se tienen que usar cultivos puros en un quimiostato? ¿Qué creen? Y no Yo, necesariamente, o sea, si lo tratamos como si fuera o sea, no en un quimiostato, sino como en un cultivo discontinuo, no hace falta un cultivo puro, ninguno de los dos. La cosa es que Y, se posean nutrientes. Si hay y- nutrientes necesarios donde hay varios tipos de microorganismos que pueden utilizar lo mismo, entonces no va a ser, o sea, no es necesariamente que tiene que ser un cultivo puro. ajá, yo no creo que sí. y Cool. sí, tiene que ser puro, tiene que ser Para, Yo, puro. claro, o Porque sea, si no, después va a dependiendo de lo que empezar se quiere sacar. a Claro, competir. dependiendo de lo que quieras sacar, sí, porque Claro, si ese sería el objetivo de un quimistato, tipo, mantener un cultivo puro, pero no necesariamente puede ser un cultivo puro. Bruno, ¿me estás hablando? Sí, Bruno. Bien, generalmente se utiliza con cultivos puros, generalmente, pero puede ocurrir lo que Bruno dice también, porque va a depender qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos obtener de ese cultivo. Cuando se usa cultivos continuos, es para la producción de algún metabolito primario o metabolito secundario, ¿no? O masa celular. Y si necesitamos masa celular, estamos hablando, por ejemplo, de levadura de panificación, ¿no? En forma comercial, ¿no? ¿Profe? Perfecto. Profe, tengo Sí, una... ah. ¿Se sí, podría hacer decime, un decime. quimiostato donde se pueda sacar, qué sé yo, etanol y penicilina? ¿O es incompatible que se tengan dos microorganismos así? Y bueno, no, dos microorganismos, no, 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 no. Vos tendrás un reactor con tu microorganismo que va a ser el penicillium, notatum, y por otro lado vas a tener otro reactor donde vas a tener otro tipo o una levadura, si quieres sacar alcohol, si quieres sacar dióxido de carbono, ¿entiendes? O sea, va a depender qué metabolito quieres sacar vos y vas a tener un reactor creciendo un microorganismo Claro, determinado. ¿Se claro. entiende? Y en el caso en el que dice Bruno, Bien. que puede haber varios. Bueno, yo te cuento, yo te cuento eso. Has visto que yo recién estaba contándoles de los cultivos iniciadores y les decía que los cultivos iniciadores se los puede comprar. Se puede comprar. A veces un cultivo iniciador está formado por un solo cultivo, un solo género y una. Es decir, por ejemplo, Lactobacillus sakes, por decirles algo, si hablamos de bacterias lácticas. Pero muchas veces los cultivos iniciadores vienen una mezcla. Es un cultivo que tiene una mezcla. Una bacteria láctica, un Staphylococcus, un Streptococcus, o un Pediococcus. Ahí se mezcla. En ese caso puede ocurrir que por un lado tengan un reactor donde haya producción de lactobacillus, por otro lado un reactor que produzca los estáfilos, por otro lado un reactor que produzca un pediococos y después se va a hacer recién la mezcla
la mezcla final, ¿me entiendes? Donde se va a poner un 10% de este, un 5% de este, un 2% de este, un 1% de este, porque tienen características tecnológicas y de seguridad diferentes. Es decir, si yo digo, a ver, yo necesito un cultivo que me produzca mucha acidez rápido, entonces voy a poner un 10% de Lactobacillus plantarum, por decir algo, para yogur o para la producción de salamín. ¿Se va entendiendo? Pero va a haber reactores de cultivos puros para cada uno de estos microorganismos que yo acabo de nombrar. Y luego se hace la mezcla. ¿Me entiendes, Bruno? En ese caso, generalmente siempre se tienen reactores de cultivos puros. Mezcla, o sea, mixto, cultivo mixto, puede ocurrir que vos necesites ya un cultivo que vos sepas que tiene ya el 10% de este microorganismo, el 5% de este, el 4%, pero imagínense si yo en un reactor voy a tener todo junto, cada uno va a producir sus desechos que puede ser dañino para el otro. Entonces, por eso les digo que siempre en cultivos, en crecimiento de cultivos continuos hay que tener cultivos puros. ¿Se va entendiendo? Claro, principalmente sí. por los desechos del otro, que lo Claro, pueden perjudicar. otros. Bien. Yo se entendió, se entendió. Así como hay medidas de crecimiento microbiano, también existen métodos de control muy importantes y muy necesarios. Muchos de los métodos ya lo hemos visto en el laboratorio, que eran los que yo les he nombrado al principio, que es método físico. Ya habíamos visto que dentro del método físico teníamos el calor, las radiaciones, las filtraciones y calor, radiaciones, filtraciones. ¿Y qué más me falta? ¿Algo más? Chicos. Los métodos. Pasteurización. Los agentes químicos, no sé. Claro, eso sería calor, tenemos presión y deshidratación. ¿Mm? En el laboratorio habíamos visto algunos de estos, habíamos visto que el calor podía ser calor húmedo, seco, por eso es que no los he vuelto a poner aquí en las diapositivas porque nosotros ya lo hemos visto. Pero sí es necesario que sepan esto del tiempo de reducción decimal, por eso les estoy por dar esta partecita, ¿no? La eficiencia del calor como esterilizante se mide por el tiempo necesario para conseguir una reducción a la 10ª parte de la viabilidad de la población microbiana a una temperatura determinada. Es lo que se conoce como tiempo de reducción decimal, que se representa con la letra D. El tiempo de reducción decimal es el tiempo para reducir el 90% de la población, de la carga microbiana inicial que se tiene. La relación entre el tiempo de reducción decimal y la temperatura es exponencial, ya que el logaritmo de D es función de la temperatura y representándola da como una línea recta. Lo importante aquí es que ustedes sepan que el tiempo de reducción decimal es calcular graficando el número de células con respecto al tiempo o el número de células a lo largo del crecimiento microbiano con respecto al tiempo. En realidad, nosotros ya habíamos visto que hay una curva exponencial que nosotros podemos dar gráficamente mediante ejes cartesianos, el número de microorganismos en función del tiempo. Si nosotros aplicamos un control sobre ese crecimiento, es decir, si aplicamos temperatura de calor húmedo en el autoclave, que es una temperatura de 121 y un parámetro de tiempo de 15-20 minutos, o aplicamos un calor seco
ese calor seco, los parámetros durante la esterilización por calor seco es de 160, 180 grados centígrados durante 1 a 2 horas. Si nosotros aplicamos eso, lo que queremos es producir muerte. Y cuando hablamos de muerte, ¿de qué hablamos, chicos? De inhibir el crecimiento microbiano, ¿no es cierto? No, muerte. ¿Qué significaba, Bruno? Fíjate que ahí dice en la segunda línea de la diapositiva. ¿Qué queremos? Si decimos matar, muerte, por calor, como dice ahí, conseguir una reducción, queremos reducir la cantidad de carga microbiana inicial. Habíamos dicho que muerte significaba eso. O sea, habíamos dicho que cuando aplicábamos un método de control, podemos tener dos efectos importantísimos, que es la muerte o la inhibición. La muerte, estamos hablando de reducir la carga microbiana inicial, mientras que la inhibición, mantener constante la carga microbiana inicial. ¿Se va entendiendo? Sí, Bien. sí. Entonces, bien. Entonces, aquí, la muerte por calor es una función exponencial de primer orden que procede más rápidamente a medida que aumenta la temperatura. La determinación del tiempo de reducción decimal requiere un gran número de mediciones de recuento de variables. Es decir, nosotros lo que vamos haciendo es, vamos aplicándole una temperatura y vamos viendo los diferentes tiempos. Es decir, a ver, aplicamos calor mediante esterilización. Vamos a ver a los 10 minutos qué es lo que pasa. Sacamos el tubo, llevamos a un medio de cultivo agarizado, hacemos un plaqueo, vemos la cantidad de células viables que han desarrollado. Después hacemos el tratamiento a los 20 minutos, a los 30 minutos, a los 50 minutos, por decir algo, ¿entiendes? Y vamos utilizando algunos de los métodos para medir el crecimiento, que puede ser un recuento en placa, y vamos viendo cuánto se ha reducido. ¿Se va entendiendo? Y con eso se puede hacer una gráfica y se puede calcular el tiempo de reducción decimal. Existen tablas en diferentes bibliografías. Si ustedes van hacia el BROC, van a encontrar en el BROC tablas de tiempos de reducción decimal para diferentes géneros y especies. Si ustedes no lo tienen y están haciendo un estudio en el laboratorio, van a tener que realizar el gráfico para poder calcular. Bueno, la determinación del tiempo de reducción decimal requiere un gran número de mediciones de recuento de variables. Una forma más sencilla de caracterizar la sensibilidad al calor de un organismo es medir su tiempo de muerte, que es el tiempo que se tarda en matar todas las células a una determinada temperatura. El tiempo de reducción decimal, que es independiente del número de células originales, en el tiempo de muerte térmica depende del tamaño de la población. O sea, esto es importante tener en cuenta, que el tiempo de reducción decimal es independiente del número de células originales. El tiempo de muerte térmica depende del tamaño de la población. Bien, y aquí pueden ver la gráfica. Fíjense que tengo, en la primera gráfica dice fracción de supervivientes, que se calcula, como yo les digo, aplicando algún método para saber células viables, que puede ser un recuento en placa. En la escala logarítmica tienen en función del tiempo, y ahí ven para diferentes temperaturas las diferentes rectas. Fíjense que la pendiente a una temperatura de 70 es mayor que la pendiente a una temperatura de 50, de 60 grados centígrados, ¿no? Entonces, para calcular el tiempo de reducción decimal, nosotros lo que decimos, ¿qué es el tiempo de reducción decimal? Es el tiempo necesario Para para reducir el ¿qué? 90% de la carga inicial. Muy bien, entonces fíjense que la escala logarítmica lo que se va a 10
que es la fracción que puede quedar, y obtenemos que el tiempo de reducción decimal es de 40 minutos para el caso de una temperatura de 50. ¿Está? Para el caso de una temperatura de 60, ¿cuál sería el tiempo de reducción decimal? Cuando se aplica una... Si observan el gráfico, 100, aproximadamente... 40 minutos. 40 minutos. No, miren el 20. amarillo, la recta amarilla, la recta amarilla, fíjense, y bajen hacia 10. 10, no, un poquito, fíjense, un poquito más. 12. Entre 20 y 30 minutos. No, no, fíjate la recta amarilla, Claro, la 12. parte de abajo sería, ¿no? que sería como 12 minutos, fíjense. Y para el caso de la temperatura de 70, ¿cuál sería el tiempo de reducción decimal? 5. Menos de 5 minutos. 4. Menos de 5 minutos. Bien, Santiago. ¿Se entendido, chicos, todos? Sí. Sí, profe. Bien, perfecto. Bien, muy bien. Entonces, ¿qué me pueden decir? A ver, es el mismo microorganismo, que se está verificando el tratamiento a diferentes temperaturas. ¿Qué me podrían decir de ese microorganismo? ¿Qué me podrían decir? Que para una temperatura de tal tiene un tiempo de reducción rápidamente. Uno me dice para todos. A medida que aumenta la temperatura, ¿cómo es el tiempo de reducción decimal? Menor. Menor, bien. Aumenta la temperatura y el tiempo de reducción decimal necesario para matar el 90%, el tiempo necesario, es menor. Perfecto. Muy Pero bien. sería termosensible. Claro, claro, muy bien. Más sensible, se necesita menos tiempo cuando la temperatura es mayor. Perfecto. Entonces, el tiempo de reducción decimal es independiente del número de células originales. El tiempo por muerte térmica depende del tamaño de la población, pues requiere más tiempo para matar todas las células de una población grande que de una más pequeña. La presencia de bacterias formadoras de endosporas en una muestra tratada con calor puede afectar tanto el tiempo de reducción decimal como el tiempo de muerte por calor. ¿Cómo será el tiempo de reducción decimal para el caso de endosporas? Esto es para el caso de células vegetativas, lo que tenemos en este gráfico. ¿Cómo creen? ¿Mayor tiempo de reducción? ¿Menor tiempo de reducción si el microorganismo forma endosporas? Mayor tiempo O de sea, todos reducción. tienen el Mayor mismo, tiempo. todos tienen el mismo perfil, pero cambia, o sea, se correría hacia la derecha. Bien, para la misma temperatura, siempre que se aplique la misma temperatura, vamos a suponer, a ver, supongamos que la roja es para células vegetativas y la amarilla es para endosporas a la misma temperatura. Más o menos así va a ser el gráfico. ¿Se entiende? Bien, bien, sí. O sea, Claro. la misma temperatura, por ejemplo, de 70. Y en el También va a caso de una depender arquea, ¿Cómo? y en el caso de una arquea, ¿Y qué creen ustedes? A ver, ¿qué diferencia hay entre una bacteria y una arquea? y yo creo que una arquea necesitaría de más tiempo, porque tiene una estructura más ¿Por qué? que le permite resistir a temperaturas extremas. O sea, son microorganismos Bien, perfecto, extremófilos. y depende. Bien, bien, y también va a depender de cuál, ¿me entiendes? Sí, sí, va a necesitar más tiempo en el caso de las extremófilas, termófilas, en las termófilas y en las extremófilas. Bien, la presencia de bacterias formadoras de endosporas en una muestra tratada con calor puede afectar tanto el tiempo de reducción decimal, como habíamos dicho, como el tiempo de muerte por calor. Y fíjense que aquí tenemos
tiempo de reducción decimal en función de la temperatura, y miren cómo sale la recta cuando tenemos diferentes temperaturas, como en el caso de 50 grados centígrados. Después hemos visto en el caso de, aquí tenemos otras temperaturas, tenemos 105, 110, 115, hasta 130, que son temperaturas que se usan en el autoclave o en la estufa de esterilización, ¿no? Bien, perfecto. Yo aquí les he puesto, pero esto no quiero continuar con esto porque esto quiero darles les voy a mandar esta teoría por el aula virtual y les voy a dar ejercicios para que ustedes puedan resolver aplicando ecuaciones matemáticas, ¿no? Hay una cinética de esterilización por calor que es muy importante que ustedes la aprendan, pero quiero que apliquen. Son 3 hojitas con unos problemitas que yo les voy a dar para que ustedes apliquen y después los vamos a charlar en la clase siguiente, ¿no? Voy a dejar de compartir esto porque quiero compartir la parte de agentes químicos, chicos. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Se va entendiendo? Sí, Sí, profe. sí, profe, todo. Sí, profe. Espero que no se hayan cansado. Creo que, no sé si quieren que hagamos un descansito y volvamos, por lo menos para tomar agua, para que yo pueda ir a tomar agua y vuelvo. ¿Les parece? Sí, sí, Sí. ¿15 Y minutos? seguimos con controles químicos. Vamos a hacer 15 minutos. Bien.